¿Qué sucede cuando las personas en las que más confías te dan la espalda? Esta es la historia de Carmen, una madre que lo dio todo por sus hijos solo para ser desechada como un mueble viejo. Pero a veces, cuando se cierra una puerta, el universo abre una ventana que da a un lugar inesperado. Prepárense para un viaje emocional lleno de dolor, pero también de una esperanza que renace de las cenizas del abandono. Una historia que les hará preguntarse sobre los verdaderos lazos que nos unen. Carmen había vivido más de 50 años en su pequeña casa con jardín en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Cada grieta en la pared, cada baldosa gastada, era un mapa de sus recuerdos. Allí crió a sus dos hijos, Isabel y Javier. Ahora, viuda y con la salud justa, se enfrentaba a la presión constante de ambos. Le hablaban de deudas, de la hipoteca, de oportunidades de negocio que no podían dejar pasar. La solución, según ellos, era una sola: vender la casa. Le prometieron un futuro dorado, un lugar en sus hogares, cuidados y amor. Carmen, con el corazón encogido, confiaba en su palabra. No sabía que estaba a punto de firmar el fin de su vida tal y como la conocía. Carmen se sentaba en su viejo sillón de orejas, con la mirada perdida en el jardín que tanto amaba. El aire olía a tierra húmeda y a los últimos jazmines del verano. La decisión ya no era suya, aunque intentaran hacerle creer lo contrario. Sus hijos, Isabel y Javier, se lo habían dejado claro en su última visita. «Mamá, es por tu bien y por el nuestro. Estamos ahogados», había dicho Javier sin mirarla a los ojos. Ella, como madre, sentía el deber de ayudar, de sacrificarse una vez más. Un suspiro pesado escapó de sus labios. Era hora de empezar a empaquetar los restos de su vida. Solo lo imprescindible, le habían advertido. El resto, todo lo que daba alma a esas paredes, se quedaría atrás para ser devorado por el contenedor de escombros de los nuevos dueños. Isabel había sido tajante, su voz cortante como el cristal. «Mamá, si vienes a mi casa, solo trae ropa y el álbum de fotos. Nada de cachivaches». Carmen pensó en su colección de dedales, en la vieja máquina de coser de su madre, en sus lanas y patrones de punto. «Pero, hija, hay cosas que quiero conservar. Son mis recuerdos», suplicó en voz baja. La respuesta de Isabel fue un muro. «No, 2 maletas como máximo. En mi piso no hay sitio para tus antigüedades. No vamos a convertir la casa en un trastero». Carmen asintió en silencio, sintiendo cómo cada palabra de su hija era un pequeño desgarro en el alma. Lo que para ella era el tejido de su vida, para sus hijos no era más que estorbo, un montón de trastos viejos. Le dieron una semana, 7 días para desmantelar un hogar y una existencia entera. Isabel y Javier la llamaban a diario, pero no para preguntar cómo estaba, sino para recordarle la urgencia. «El comprador ya ha dado la señal, mamá. No podemos echarlo todo a perder», insistían. Le aseguraban que no la abandonarían, que viviría con ellos, por turnos. Aún no habían decidido quién sería el primero en acogerla, pero le juraban que no se quedaría en la calle. A Carmen ya le daba igual con quién vivir. Lo único que le importaba era la promesa, cada vez más frágil, de que sus hijos no la iban a borrar de sus vidas. El miedo a la soledad era un nudo frío en su estómago. Medidor de altura pintado en el marco de medidor de altura pintado en el marco de la puerta de la cocina, con las muescas de Isabel y Javier. La pequeña figurita de porcelana que su marido le regaló en su primer aniversario. Llenó 2 maletas con ropa y artículos de aseo. Preparó una tercera bolsa de viaje, desafiando las órdenes de su hija. Dentro, con sumo cuidado, envolvió un juego de sábanas de hilo bordado a mano, sin estrenar, y sus queridas figuras de Lladró. Pensó que a sus hijos les gustaría el regalo. Las figuras eran preciosas y las sábanas, un tesoro que quizás ellos valorarían. El día de la mudanza, Isabel llegó con el coche. Su rostro se contrajo al ver las 2 maletas y la bolsa adicional junto a la puerta. «Te dije que trajeras lo mínimo, mamá.
¿Qué es todo esto? Su tono era de puro fastidio. Tranquila, hija. La bolsa es para vosotros. Son unas sábanas buenas y unas figuras de porcelana, explicó Carmen con un hilo de voz. Isabel resopló, impaciente, pero no dijo nada más. Está bien, mételo en el maletero, concedió mirando el reloj. No hubo una última mirada a la casa, ni una palabra de consuelo. Simplemente cargaron las maletas y se fueron, dejando atrás el eco de una vida entera en el silencio de las habitaciones vacías. El barrio de Carmen estaba cambiando. Las antiguas casas bajas con patio daban paso a modernos bloques de pisos. Su terreno era grande, una joya para cualquier constructor. Un empresario adinerado lo había comprado para levantar un chalet de lujo de 2 plantas. En cuestión de semanas, la excavadora derribó los muros de la casa de Carmen. El rosal que plantó su marido fue arrancado de raíz. Pronto, no quedó ni el más mínimo rastro de que una anciana había vivido y amado en aquel rincón del mundo durante más de medio siglo. Todo fue borrado, como si nunca hubiera existido. Carmen se instaló en el piso de Isabel, en el céntrico barrio de Chamberí. Era un apartamento moderno, de diseño minimalista y frío. Le asignaron la habitación que antes era el despacho de Marcos, el marido de Isabel. La tensión en el ambiente era palpable. Marcos no disimulaba su descontento, a pesar de que Isabel intentaba apaciguarlo. Le compraron una cama individual y un pequeño armario de melamina blanca. No había sitio para sus fotos, ni una mesita donde poner sus cosas. Carmen se atrevió a pedir un pequeño escritorio. ¿Un escritorio para qué? ¿Para forzar la vista escribiendo? Se quejó Isabel, aunque finalmente le compró una cómoda barata. Un día, Carmen le entregó a su hija la bolsa con las sábanas de hilo y las figuras de porcelana. Isabel cogió el regalo sin apenas mirarlo, con una sonrisa forzada. «Gracias, mamá», dijo, y se llevó la bolsa. Carmen nunca más volvió a ver ni las sábanas ni las figuras. Pasaron las semanas y, con timidez, preguntó por ellas. La reacción de Isabel fue explosiva. «Ay, mamá, déjame en paz con tus preguntas. La bolsa está en el trastero cogiendo polvo. Ya te dije que no trajeras trastos. Esas sábanas están pasadas de moda y las figuritas son horribles. Guárdalas y se las regalas a Javier cuando te toque ir con él». La convivencia se volvió insostenible. Marcos, el marido de Isabel, estaba cada vez más irritable. Se quejaba de que la presencia de su suegra invadía su espacio y su intimidad. El apartamento, antes un remanso de paz para la pareja, ahora se sentía abarrotado y tenso. Isabel, contagiada por el mal humor de su marido y agobiada por la situación, empezó a descargar su frustración en su madre. Le molestaba que estuviera siempre en medio, que caminara despacio, que pusiera la televisión demasiado alta. Cada pequeño gesto de Carmen era motivo de una crítica o una mala cara. Una tarde, Isabel llamó a su hermano Javier, con la voz cargada de hartazgo. «Javier, tienes que llevártela. No aguanto más. Marcos va a estallar y yo también. Es tu madre tanto como la mía, así que ahora te toca a ti». La conversación fue breve y tensa. Javier protestó. Se quejó de que no era un buen momento, de que su mujer, Beatriz, no estaría de acuerdo. Pero Isabel fue inflexible. «Me da igual. Llevo ya 2 meses con ella. Ahora es tu turno. Ven a buscarla este fin de semana». A Carmen nadie le preguntó su opinión. Simplemente le comunicaron que se mudaba a casa de su hijo. Otra vez, una maleta. Otra vez, la sensación de ser un paquete que se envía de un sitio a otro. Beatriz, la esposa de Javier, era una mujer de carácter agrio y mirada fría. Desde el primer momento, dejó claro que la presencia de su suegra en su piso de Getafe era una imposición que no pensaba tolerar con agrado. Le prohibió entrar en la cocina cuando ella estaba cocinando, alegando que la ponía nerviosa. El salón, con su gran televisor, era territorio vedado. «El salón es para nosotros, para relajarnos por la noche», le espetó el segundo día.
Carmen se vio confinada a una pequeña habitación de invitados, sin televisión ni nada que hacer, salvo mirar por la ventana el monótono paisaje de bloques de pisos idénticos. Carmen, sintiéndose terriblemente sola, le pidió a su hijo si podía comprarle un televisor pequeño para su cuarto. «Mamá, por favor, no digas tonterías, no tengo dinero para caprichos», respondió Javier bruscamente. «Te traeré una radio vieja del trastero, con eso te apañas, y por favor, intenta no molestar a Beatriz, no para de quejarse de ti». Carmen se sintió humillada. «Pero si yo no le hago nada. Ayer solo le pedí que me calentara un vaso de leche porque me encontraba mal, y empezó a gritarme». Javier no respondió. Solo frunció el ceño, dándose la vuelta para evitar la mirada triste de su madre. La conversación había terminado. Esa misma noche, Javier llamó a su hermana. El murmullo de su voz tensa llegaba hasta la habitación de Carmen a través de la delgada pared. «Isabel, tenemos que hacer algo. Beatriz está insoportable. Dice que mamá se pasa el día deambulando por la casa como un fantasma, con cara de pena, como si nos estuviera culpando de algo». Hizo una pausa. «¿Y si miramos una residencia? Un sitio donde esté atendida». La respuesta de Isabel fue un grito ahogado que se oyó perfectamente. «¿Pero tú estás loco? ¿Sabes lo que cuesta eso? ¿Piensas pagarlo tú? Porque yo no pienso soltar ni un euro. Bastante tengo ya con mis gastos». La discusión entre los hermanos subió de tono. «Pues entonces llévatela tú de vuelta», contraatacó Javier. «Ya me cansé de sus miradas tristes y de las quejas de mi mujer. Estoy harto». «Ni hablar», replicó Isabel. «Ya cumplí mi parte, solo ha estado en tu casa un mes. Búscate la vida. No la vas a echar a la calle, ¿no? Sigue siendo nuestra madre después de todo». La última frase sonó hueca, llena de una ironía cruel. «Si llego a saber que esto iba a ser así, jamás habría aceptado vender la casa», se lamentó Javier. «Pues haberlo pensado antes», espetó Isabel. «Tú eras el primero que gritaba que necesitaba el dinero. Te avisé de que mamá era dura y que viviría muchos años. Ahora nos toca aguantarnos». La conversación no llegó a ninguna parte. Carmen permaneció en casa de su hijo, en un limbo de indiferencia y hostilidad. La verdad brutal y afilada comenzó a abrirse paso en su mente. Para sus hijos, ella no era una madre, sino un problema, un obstáculo. Se dio cuenta de la terrible estupidez que había cometido al ceder a sus presiones, al entregarles lo único que era verdaderamente suyo, su hogar, su independencia. Ahora no tenía nada, ni casa, ni dinero, ni el amor de sus hijos. Estaba completamente sola en un mundo que de repente se había vuelto extraño y hostil. Había perdido todo lo que tenía y, lo que era peor, se había convertido en una carga. Una mañana, aprovechando que Javier y Beatriz habían salido a trabajar, Carmen tomó una decisión. Se vistió con la ropa de calle, cogió su bolso y salió del apartamento sin hacer ruido. No se llevó nada más. Dejó su teléfono móvil sobre la mesita de noche. Sabía que nadie la llamaría. Sabía que nadie se preocuparía por buscarla. Al menos no durante las primeras horas. Se sentía extrañamente ligera, liberada de una presión invisible. En la calle, el sol de la mañana la cegó por un instante. No sabía exactamente a dónde iba, pero sentía la necesidad imperiosa de volver al lugar donde una vez fue feliz. Decidió ir a su antiguo barrio. En la parada del autobús, la anciana se sintió desorientada. Hacía mucho tiempo que no se movía sola por la ciudad. Le preguntó a una joven qué línea debía coger para ir a Carabanchel. La chica, amablemente, le indicó el número del autobús y la ayudó a subir cuando llegó. Durante el trayecto, Carmen miraba por la ventanilla cómo los barrios familiares se sucedían, transformados por el tiempo. Sentía un nudo de ansiedad y nostalgia en la garganta. ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Un consuelo? ¿Una respuesta? No lo sabía, pero era el único lugar del mundo al que sentía que todavía pertenecía, aunque ya no fuera suyo.
Cuando finalmente llegó a su calle, su corazón dio un vuelco doloroso. Se detuvo en seco, sin poder creer lo que veían sus ojos. Donde antes estaba su pequeña casa con su jardín desordenado pero lleno de vida, ahora se erigía un imponente chalet de diseño moderno. Un muro altísimo, liso y gris, rodeaba la propiedad, ocultándola de las miradas curiosas. No quedaba ni rastro de su antiguo hogar, ni el viejo albaricoquero, ni la cancela de hierro que siempre chirriaba, ni las macetas que adornaban la entrada. Todo había sido aniquilado. Era como si un trozo de su propia alma hubiera sido arrancado y pavimentado. Carmen sintió que las piernas le flaqueaban. Un torrente de lágrimas calientes nubló su vista. ¿Cómo pudo ser tan ingenua? ¿Cómo pudo permitir que sus hijos le hicieran esto? La pena era tan intensa que se convirtió en un dolor físico en el pecho. El mundo empezó a darle vueltas. Se apoyó en el muro frío y liso de la nueva construcción, intentando recuperar el aliento. En ese momento, una puerta automática se abrió con un zumbido y una voz de hombre, dura y despectiva, la sobresaltó. Usted! Quite de ahí ahora mismo. Vaya a apoyarse a otra parte. Largo de aquí o llamo a la policía. La anciana levantó la vista, asustada. Un hombre joven y alto, vestido con un chándal caro, la miraba con el ceño fruncido y una expresión de asco. Carmen no dijo nada, simplemente retrocedió, avergonzada. Al dar un paso atrás, su pie tropezó con una piedra suelta de la acera y perdió el equilibrio. Cayó al suelo con un grito ahogado. El dolor en su tobillo fue agudo, punzante. Justo entonces, escuchó una voz familiar que gritaba su nombre. ¡Carmen! ¡Dios mío! ¡Eres tú! ¿Qué ha pasado? Era Pilar, su antigua vecina, que corría hacia ella con el rostro lleno de preocupación. Pilar, una mujer robusta y enérgica, la ayudó a levantarse con cuidado. Afortunadamente, no parecía haber nada roto, pero Carmen se había torcido el tobillo y apenas podía apoyarlo en el suelo. El hombre del chalet las miraba desde la distancia sin mover un dedo, antes de encogerse de hombros y volver a entrar en su fortaleza de hormigón. Venga, apóyate en mí. Te llevo a mi casa, que está aquí al lado. Vamos a curar eso, dijo Pilar con una ternura que a Carmen le sonó a música celestial. La guió por la acera hasta su pequeño piso, a pocos metros de allí. En la acogedora cocina de Pilar, con el aroma a café recién hecho flotando en el aire, Carmen se derrumbó. Las lágrimas que había contenido brotaron sin control, mientras su vecina le ponía una bolsa de hielo en el tobillo hinchado. Pilar no hizo preguntas. Simplemente se sentó a su lado. Le sirvió una taza de café caliente y un trozo de bizcocho casero. Y esperó. Dejó que Carmen llorara, que soltara toda la amargura y el dolor acumulados durante meses. Su presencia silenciosa y paciente era el bálsamo que el alma herida de Carmen necesitaba. Cuando el llanto se calmó, Carmen, con la voz rota, le contó todo. Le habló de la venta de la casa, de las promesas vacías de sus hijos. Le describió la fría indiferencia de Isabel, la hostilidad de su nuera Beatriz y la cobardía de Javier. Le confesó que se sentía como un trasto viejo, una carga de la que todos querían deshacerse. No había recibido ni una palabra de cariño, ni una mirada de afecto, solo reproches y malas caras. Su vida se había convertido en una tortura silenciosa, en una espera sin esperanza. Pilar la escuchaba con el corazón encogido. Ambas tenían una edad similar, pero Carmen parecía haber envejecido 10 años en los últimos meses. Su rostro estaba surcado por la tristeza y sus hombros caídos por el peso de la decepción. Era una injusticia terrible, tener 2 hijos y sentirse la persona más sola del mundo. Pilar, que siempre había sido una mujer de acción, sintió una oleada de indignación y una determinación feroz. No iba a dejar a su amiga en esa situación. No podía. En sus ojos se encendió una chispa de resolución. Sabía exactamente lo que tenía que hacer.
Pilar tomó las manos de Carmen entre las suyas. Escúchame bien, Carmen. Se acabó. No vas a volver a estar sola, ¿me oyes? Su voz era firme y segura. Mi hijo Miguel me va a llevar a vivir al pueblo. Se ha construido una casa grande allí, y quiere que yo viva en su antigua casita, la que está al lado, para estar cerca de él y de los nietos. Y yo quiero que te vengas conmigo. La casa es pequeña, pero hay sitio de sobra para las dos. Estoy segura de que a Miguel no le importará. Al contrario. La propuesta dejó a Carmen sin aliento, con los ojos muy abiertos. Mi hijo tiene 4 niños, continuó Pilar con entusiasmo. Podemos ayudarles a cuidarlos, a echar una mano en el huerto. No seremos un estorbo, Carmen. Seremos una ayuda. Su mujer, Sofía, es un encanto de persona. Siempre ha sido muy cariñosa conmigo. Le encantará la idea. ¿Qué me dices? Podemos empezar una nueva vida, lejos de toda esta tristeza. Y no tienes que decirles nada a tus hijos. No les debemos ninguna explicación. Las palabras de Pilar eran un salvavidas en medio del océano de desesperación en el que Carmen se estaba ahogando. Una pequeña luz de esperanza comenzó a brillar en la oscuridad. Carmen escuchaba a su amiga, asombrada. En la voz de Pilar había una convicción y un cariño que no había sentido en mucho tiempo. La idea de desaparecer, de empezar de cero, era a la vez aterradora y tentadora. Cuando Pilar mencionó a sus hijos, Carmen negó con la cabeza lentamente. No, Pilar, no quiero que sepan nada, que piensen que he desaparecido, que me he muerto. Me da igual. Solo se alegrarán de haberme perdido de vista. Me han hecho demasiado daño. Nuevas lágrimas asomaron a sus ojos, las últimas de una pena que empezaba a transformarse en liberación. Está bien, tranquila, como tú digas, la consoló Pilar, dándole una palmada en la espalda. No llores más, que se acabó el sufrir. Ahora mismo llamo a Miguel y se lo explico todo. Verás cómo todo se arregla. Mi hijo es un buen hombre, nunca nos dejaría tiradas. Pilar cogió su teléfono y, con una sonrisa tranquilizadora hacia Carmen, marcó el número de su hijo. Mientras hablaba con él, la expresión de Carmen fue cambiando. El miedo dio paso a una tímida esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pasaron 3 meses. Carmen vivía ahora en una pequeña pero acogedora casita de pueblo en la sierra, rodeada de aire puro y tranquilidad. Compartía su hogar con Pilar, y las 2 mujeres se hacían una compañía inmejorable. Miguel, el hijo de Pilar, las trataba a posa ambas como si fueran su madre. Al conocer la historia de Carmen, no dudó un segundo en acogerla. Las 2 ancianas ayudaban en lo que podían. Cuidaban de los niños cuando volvían del colegio. Se entretenían en el pequeño huerto y llenaban de flores los arriates de ambas casas. La risa de los nietos era la mejor medicina para el alma de Carmen. La vida de Carmen había dado un giro de 180 grados. Sofía, la mujer de Miguel, era tan buena como Pilar había dicho. Siempre tenía una palabra amable, un gesto de cariño. A menudo las invitaba a comer a su casa, y las trataba con un respeto y un agradecimiento que Carmen creía haber olvidado. Por primera vez en años se sentía útil, querida y, sobre todo, en paz. Estaba inmensamente agradecida a aquellas personas, que sin ser de su sangre, le habían dado un verdadero hogar. A veces pensaba en Isabel y Javier, pero sus recuerdos ya no dolían tanto. Eran como ecos de una vida lejana que ya no le pertenecía. Un día, sin decirle nada a Carmen, Pilar tomó un autobús a Madrid. La rabia justa no la había abandonado. Encontró el portal de Isabel y llamó al interfono. Cuando su hija bajó, con el rostro endurecido por la sorpresa, Pilar le dijo que su madre estaba viva y bien. La reacción de Isabel no fue de alivio, sino de ira. Faltaría más. ¿Así que la vieja se larga de casa sin decir nada y ahora vive tan tranquila con extraños? ¡Vaya madre!
Podría haber avisado, nos estuvo buscándola varios días, perdiendo el tiempo. Pilar no daba crédito. ¿Varios días? ¿Solo la buscasteis varios días? Sois unos monstruos, no la merecéis. Dio media vuelta y se marchó, sintiéndose sucia. Decidió que nunca le contaría a Carmen esta conversación. Su amiga merecía vivir el resto de sus días en paz, rodeada de amor verdadero, lejos de la ponzoña de quienes debieron quererla más que nadie. Carmen nunca supo de aquella visita. Siguió viviendo feliz, demostrando que la verdadera familia es la que te elige y te cuida, no la que te impone la sangre. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Carmen hizo bien en desaparecer de la vida de sus hijos?